Estamos con el doctor Juan Carlos Pierre, que es el gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud, es coautor del libro Promesa, que es una nueva política pública en salud, que es el procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud. Exactamente. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Todo Gracias bien. por la invitación. Bienvenido. Primero, No, un gusto tenerte acá. para mí es un honor estar acá contigo y con Claudia, a quien nos hemos conocido en un curso de formación justamente de mediadores en materia de salud. Así es. ¿Qué es Promesa? ¿Qué es Promesa? Bueno, Promesa, que es el procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud, es la instalación de una política pública. Se sale de un sistema controversial en materia de salud que está regido por la acción de amparo. Claro. El crecimiento de las acciones de amparo en los últimos años exponencialmente ha sido terrible. Terrible, terrible. Te puedo decir que se quintuplicó en el último año. Oh. Te puedo decir que las acciones de amparo se convirtieron muchas veces en juicios ordinarios, porque por lo que tardaban. Claro. Ustedes saben que la acción de amparo es un procedimiento rápido, expedito, urgente, que arbitra medidas muy eficaces y muy rápidas, o al menos eso pretende, para dar una solución presta a un problema urgente que se está suscitando. Evidentemente, con el cúmulo de acciones y la escasez de juzgados, porque claro, el número de juzgados se mantuvo inalterable y se mantiene inalterable, lo que hizo fue, por un lado, saturar el sistema judicial, en este caso la Justicia Federal Civil y Comercial, y por otro lado, no poder dar respuesta como amparo. De tal suerte que quedamos en una trampa bastante difícil de solucionar. De modo tal que Promesa lo que intenta hacer y lo que va a hacer, por eso sostenemos que se trata de una política pública de Estado, porque va a trascender a este y a varios gobiernos. Sí, claro, claro. Porque lo que quiere justamente es, por un lado, quitar la saturación que tiene el sistema judicial actual. Pero por otro lado, garantizar el acceso a la cobertura en salud, que es lo que no está ocurriendo por la vía del amparo. Claro. La vía del amparo, como les comentaba, se traduce muchas veces en multas, que se llaman las 30, o condenas que quedan en lo meramente declarativo, o condenas que se cumplen parcialmente. El otro día hablaba con un juez, me decía que tiene un amparo del año 2013. ¿Cómo un amparo? Sí, una acción de amparo del año 2013. Esos son 12 años. Sí, mucho. ¿Y qué es lo que ocurre? Y que a veces cumple el Estado provincial, a veces cumple la obra social, a veces cumple un prestador que está contratado por la obra social, y a veces no cumple nadie. Entonces tengo que volver a intimar, nunca se archivan, por ejemplo, los amparos en materia de salud, quedan ahí subsistentes, aguardando que una de las partes se incumpla. De tal suerte que esto no es ya un sistema judicial apto. ¿Y por qué los abogados, ¿no? Dejarían de utilizar el amparo? ¿Cuáles son los beneficios que trae este sistema para que el abogado diga, no vamos por el amparo, vamos por el sistema de mediación? Tu pregunta es vital, es importantísima. En primer lugar, el propio abogado, los mismos abogados que inician acciones de amparo, se están dando cuenta que la respuesta de la justicia no está siendo lo eficaz que debería ser. Claro. En primer lugar. No lo está siendo eficaz por el tiempo que insume, por el costo que insume y fundamentalmente porque la respuesta que da no es integral en la mayoría de los casos. Entonces, tu pregunta es ¿por qué conviene el procedimiento de mediación prejudicial? Conviene en primer lugar porque el amparo, yo les explico, tiene una suerte de lógica binaria, por sí o por no. Claro. Te doy esto o lo rechazo. Y así debe ser
porque el amparo, como les decía antes, es una vía expedita, rápida y demás, donde no se admiten cuestiones de debate y de prueba. Sí, sí. Donde no podés ir agregando cuestiones que se llaman, nosotros los abogados llamamos incidentes, no podés ir en una sumatoria de esas cosas porque desnaturalizás la figura. ¿Qué hace Promesa? Todo lo contrario. Promesa, primero, sortea muy rápidamente un mediador. En 2 días ya tenés sorteo de mediador. 48 horas. 48 horas. Es menos que 2 días. Menos que 2 días. Tenés 48 razón, horas. muy bien, Claudia. 48 horas. Y dentro de los 5 días siguientes debe fijar la primera audiencia. Claro, es como una audiencia de amparo. Exactamente. Es como un amparo, pero en audiencia. Mira qué bien. Pero en la cual no interviene un juez que está sometido al principio de imparcialidad, de, digamos, no prejuzgar, ¿sí? Ceñirse a las pruebas que aportan las partes. Es un principio de bilateralidad muy común. Eso no rige en Promesa. No, hay una mediación. Claro, Es una mediación, claro. claro, donde las partes van a poner sus intereses en juego. Exactamente. El mediador va a brindar su mesa o pantalla, no siempre dice mesa porque viene de antes, ¿Es pero va a así? brindar su pantalla, va a ¿Es brindar así? el espacio ¿Es así? para que las partes hablen. Yo creo que una cosa muy rica, doctor, disculpe que lo moleste, es muy rica es que el usuario del servicio de obra social o de prepaga va a poder hablar. Va a ser escuchado. Porque Absolutamente. en un amparo él habla con su abogado, el abogado traduce jurídicamente en una demanda y luego pero aquí es escuchado. Tiene un lugar, tiene un espacio y va a ser escuchado en lo que él tiene. Luego, por supuesto, su letrado va a defender su derecho. Pero es el lugar donde él va a poder hablar. Y esto me parece que es muy rico traerlo en la mediación. Por supuesto, porque vos fíjate qué ocurre en la acción de amparo común. Yo durante tantísimos años representé al Estado Nacional en acciones de amparo. Claro. Y nos encontrábamos el amparista con su abogado, el juez, que es otro abogado, y yo, que era el abogado del Estado Nacional, y eventualmente el abogado de una obra social o de una entidad de medicina prepaga. O sea, 4 abogados, un problemón. Ya. Y ningún médico. Claro. Y hablábamos de medicina, hablábamos de prestaciones médicas, hablábamos de tecnologías sanitarias. ¿Qué tenemos que ver los abogados con eso? Y no podíamos decir, a ver, vamos a llamar a alguien que sepa de todo esto. ¿Por qué? Por el estrecho marco cognoscitivo que tiene el amparo. Claro, clarísimo. Bueno, lo contrario es Promesa. En Promesa se van con todos los antecedentes, ya el mediador se nutre desde un principio con la historia clínica resumida, quién es el médico tratante, puede comparecer el médico tratante. O uno lo puede llamar. Por supuesto. Doctor, mire, están diciendo esto, ¿usted qué opina? Exactamente. Y no solamente al médico tratante, sino a una agencia de evaluación de tecnología sanitaria o a una, digamos, reconocida agrupación médica o Las academia médica, asociaciones. como puede ser la Academia Nacional de Medicina. Claro. Más allá, ustedes fíjense que en este momento quien está operando en ese sentido únicamente es la oficina del Cuerpo Médico Forense. Claro. El Cuerpo Médico Forense es muy acreditado, obviamente, claro. pero no es apto para esto, porque el Cuerpo Médico Forense actúa ex post, una vez que los hechos ocurrieron, investiga, analiza y demás, pero no va a analizar tecnologías, no va a analizar la complejidad que puede tener un nuevo fármaco, que puede ser experimental o puede ser lo que se llama una medicación off-label, fuera de prospecto. Sí, aparte porque cuando uno está, siempre hablamos que el derecho siempre va detrás de los conflictos sociales, ¿no? Entonces se van Exactamente. creando las ramas del derecho. Exactamente. Entonces, como usted dice, había abogados especialistas en salud, cosa que cuando yo me recibí de abogado hace 20 años no existían así, No, claro. algunos, pero no había. Hoy hay muchos que te dicen, no, yo te hago los amparos, como que se creó un espacio jurídico a partir de una problemática existente, que es que muchas obras sociales y muchos prestadores médicos no cumplen con la ley, con el PMO, o tienen interpretaciones grises de la normativa, y bueno, cuando no quieren ponerse de acuerdo uno tiene que actuar judicialmente. Esto permite tener, hay un registro de los prestadores médicos que tienen que, o uno puede demandar a cualquiera. Te explico. Es muy interesante lo que acabas de decir, en primer término, porque prácticamente el 90% de las acciones de amparo
que fallan favorablemente son por prestaciones que están obligadas a darlas por ley, tanto las obras sociales como las entidades de medicina prepaga. Eso nos interpela un poco como sociedad. ¿Cómo puede ser que lo que esté reconocido por ley, cómo nos paramos éticamente frente al derecho de decir lo tenemos que reclamar judicialmente, si ya lo dijo la ley? Esto en primer término. Respondiendo a tu pregunta tan interesante, está previsto quiénes van a ser los sujetos, en este caso requeridos. Claro. Y los sujetos requeridos van a ser las obras sociales, que integran el subsistema de la seguridad social, y las entidades de medicina prepaga. Las obras sociales son las obras sociales que están reguladas por la 23660, es decir, las obras sociales nacionales. Y las entidades de medicina prepaga son aquellas que, digamos, tienen una suerte de reglamentación a través de la 26682, que es la ley de entidades de medicina prepaga y su objeto reglamentario. ¿Quiénes quedaron fuera? Pues las obras sociales provinciales, las obras sociales de las fuerzas de seguridad, la obra social del Poder Judicial de la Nación, las obras sociales de las universidades y demás. ¿Pero quedaron muy afuera? No, porque el mismo promesa prevé que pueden adherirse. Es más, les digo como ya primicia que IOSFA, que es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que nuclea tanto a Ejército, Marina, Aeronáutica, Prefectura y Gendarmería, ya envió una carta de adhesión. Qué bueno. Y ya fue publicada mediante una resolución nuestra, de modo tal que puede ser requerida. Claro. Y también va a poder ser requerido el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAME. Claro. El PAME tiene una cantidad impresionante de acciones de amparo. Impresionante, impresionante. Claro, además porque las prestaciones cada vez se han hecho más complejas también. Totalmente. Digo, no es que antes la discusión de salud era más llana, ahora las cosas son mucho más complejas. Hay internaciones de muy largo tratamiento para personas mayores adultos, hay cuestiones de medicina, como usted contaba recién, de los remedios, tipos de remedios que aparecen nuevos para poder salvar una situación de salud, que bueno, la sociedad dice, no, pero yo no lo quiero pagar, o te doy este otro, pero que no es el mismo, no tiene la misma aptitud que el que le receta el médico, y todos esos conflictos crecen y alguien los tiene que resolver. Totalmente. Está muy bueno. Es más, cuestiones de afiliación. Claro. Que son muy complejas. Muy complejas. Mira, sin ir más lejos, te cuento que en estas horas, hace muy poco, se resolvió favorablemente un acuerdo de promesa en la cual participó el Estado Nacional. Esta es una de las ventajas que tiene también promesa, que les quería comentar. El Estado Nacional participa, cosa que en un amparo participaba como demandado, pero como demandado tomaba una postura absolutamente defensista. Sí, claro. Y yo no tengo nada que ver con esto. Yo me dedico a coordinar acciones con las distintas jurisdicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, participa activamente, propone fórmulas de conciliación, acerca a las partes a ver cómo pueden llegar a un mejor resultado. Y en un caso reciente que se acaba de firmar un acuerdo el jueves pasado, el miércoles pasado, donde compareció el Ministerio de Salud, es un caso interesante porque es una señora que estaba en relación de dependencia, tenía su obra social, tenía a su hijo con un síndrome que es un trastorno de la personalidad, parecido al autismo, Asperger se llama, no viene al caso, pero es una enfermedad de la conducta importante, y tenía su tratamiento con la obra social. Claro. Esta señora renunció al trabajo. Al renunciar al trabajo, se pone a trabajar por su cuenta como monotributista y dice, bueno, yo quiero seguir. Con la obra social. Y la obra social dice, yo no acepto monotributistas, porque hay un registro de obras sociales que aceptan monotributistas. Correcto. Esto iba a un amparo de cajón. E iba a que un juez dijera, mire, acéptela. Le dieron todo el tratamiento a este chiquito que tenía este padecimiento, no lo vamos a dejar sin cobertura. Totalmente. Porque la finalidad social que persigue el contrato de salud es muchísimo más importante que, por supuesto, que un bien mercantil cualunque. Se llevó a promesa, compareció al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud propuso algunas fórmulas y se llegó a un buen acuerdo. Se le va a dar la prestación, se le va a reconocer la antigüedad, va a continuar
con los mismos médicos Prestadores. y los mismos institutos tratantes. Un amparo no terminó. podría haber resuelto y eso. No, y en un un amparo- tiempo breve. Y en un tiempo breve, Claro, en 6 días. claro, Claro, claro. porque ese es el tema de salud, ¿no? El tema Claro. de los plazos. cuando- Totalmente, un amparo jamás lo hubiera resuelto. No, No. pero además el sí por no te deja un montón de cosas por fuera que son muy difíciles de explicar jurídicamente. Cuando uno cuenta los Absolutamente. problemas de salud, no es tan claro la explicación. Y además, como usted dijo, 4 abogados discutiendo en medicina. Es difícil, ¿no? Increíble, difícil. pero era así. Sí, y sí. durante mucho tiempo, particularmente lo padecí, porque como abogado del Estado Nacional Claro. era una Y de frustración ahí tras nace otra. este sistema. Sí, porque siempre en lo personal, no solamente yo, sino un equipo de gente con la que trabajamos, siempre bregamos porque existiera una solución que fuera disruptiva, que comprometiera al Estado Nacional a tomar una actitud no defensista, al contrario, sino una postura creativa, algo que Excelente. resultara saludable. Claudia, ¿querías preguntarle algo? No, yo le iba a preguntar justamente el tema de PAMI, pero ya explicó que sí va a Sí. entrar en promesa. Sí, Falta sí. que adhiera PAMI. Había ya PAMI presentó una nota de adhesión Perfecto. porque había una zona gris, digamos, si el instituto entraba o no. Para Sí. despejar todas las zonas grises, el presidente de PAMI envió una nota a la superintendencia para adherirse al sistema de promesa. Con lo cual va a salir publicado mañana o pasado mañana esa adhesión y todo el mundo ya va a conocer eso que es muy importante. Sí. Es muy importante PAMI porque lleva gran caudal de ¿Qué te usuarios, ¿Qué te claro. parece? Es el más grande, Gran es la ca- obra social y- más Sí. grande. Claro. de la Argentina. Había una zona gris donde no quedaba claro si Totalmente, entraba o no entraba. Entonces con esto totalmente. ya Sí. va a entrar. Y Sí, entra. la otra pregunta, de repente, desde el lado de los mediadores, es, ¿entrarán algunas derivaciones del Poder Judicial? Bueno, es importante también la pregunta que me estás haciendo, porque promesa prevé la posibilidad que, habiéndose ya iniciado un amparo, el juez, mediante decisión fundada y con el consentimiento de la parte actora, puede decir esto que vaya a promesa ahora. Ah, buenísimo. Acá de cajón, el amparo ese que duró 12 años Va a ir a promesa. va a ir seguro porque ya el juez no sabe qué hacer. Y no, Obviamente, si lo tiene 12 años ahí dando vueltas. Hay derivaciones, hay seguramente más de una del Juzgado Federal Civil y Comercial número 10. Bien. Es un auto fundado que dicta el juez, Buenísimo. diciendo que las razones por las cuales se inició el amparo ameritan que, digamos, los términos en que se tiene acceso y conocimiento al debate exceden holgadamente Claro. la materia del amparo, y esta nueva institución del promesa llega en un momento adecuado como para que tome conocimiento. Y aparte de eso, lo que tiene de beneficioso es que de ningún modo la derivación a promesa retrograda, es decir, Claro. hace caer las medidas que el juez haya Ya adoptado. tomadas. Es más, si lo deriva a promesa y durante la sustanciación del procedimiento de mediación, la parte Amplía. actora dice, mire, yo necesito que amplíe la medida cautelar porque hay un problema. La amplía. No un problema de riesgo de vida, porque para eso lo puede cerrar Sí, el claro. mediador inmediatamente y decir, acá termina. Sino dice, mire, este mes no han cumplido con la cautelar y demás, solicito una ampliación, lo puede hacer perfectamente y no por eso termina promesa. Claro. Sigue adelante la mediación prejudicial. Y en ese caso, si se cierra con acuerdo, se soluciona el problema y se soluciona el amparo. Totalmente. Y si se cierra sin acuerdo, continúa el amparo en los Continúa el mismos amparo. términos en el que estaba. No vuelve Exactamente. para atrás los derechos concedidos, sino que fue Muy bien una explicado. prueba para Exacto. tratar Fue- de solucionar. Fue una forma de querer poner una terminación anormal al proceso. Claro. Es decir, no será mediante una sentencia, sino un acuerdo. un acuerdo. Espectacular. Jean-Pierre, muchas gracias No, por favor. haber venido a Espacio Abierto, a Radio Espacio Abierto. Espectacular esto de promesa. Nosotros nos encanta dar difusión a todas estas cosas porque creemos en la mediación, en la conciliación, en todos los procesos alternativos
prejudiciales que permitan resolver los conflictos, porque en definitiva la justicia Sin de duda. alguna manera tiene que resolver la conflictividad social. Es sin duda. Nosotros entendemos que justamente a partir de involucrarnos y decir la forma en la que actuamos es no adversarialmente, esperando Correcto. una sentencia, sino acercarse a la gente y en vez de sentencia, un diálogo es el que va a dar la solución. Espectacular. Muchas gracias por haber Por favor, pasado gracias a Gracias, ustedes por la doctor. invitación. Gracias. Vamos a un temita y volvemos enseguida.